Hoy aprenderemos a hacer una decoración mural utilizando los mandalas que hemos venido tejiendo durante estos días. Es realmente una idea para dejar volar la imaginación. Podemos decorar con pompones, borlas y con todo lo que se nos ocurra. Vamos a necesitar uno de nuestros mandalas. Aquí yo tengo el mandala C tejido con la combinación 2 de nuestro pack Calm at Home de Lanas Katia. Vamos a necesitar un palo del estilo que nosotros queramos para suspender nuestro cuadrado, un palo del mismo ancho o más de nuestro cuadrado. Podemos dejar nuestro cuadrado del ancho que nosotros queramos desde que sea un cuadrado. En el mandala C esto ocurre aquí casi al final, pero por ejemplo en el mandala B tenemos cuadrados más pequeñitos. Vamos entonces a aprender a hacer las borlas y los pompones y el resto de decoraciones las dejo en sus manos. Vamos a aprender primero a hacer las borlas. Para esto vamos a necesitar un cartón con la altura que queramos aproximada para nuestra borla. Yo aquí tengo este cartón que me mide 10 centímetros, así que voy a traer mi lana, la misma con la que he tejido el borde de mi mandala. Y vamos aquí a enrollar todas las veces que sea necesario hasta alcanzar una borla bien tupida. Aquí yo ya hice unas cuantas lazadas para darle a mi borla el aspecto que estoy buscando. Podemos contar el número de lazadas si queremos que todas nos queden exactamente iguales. Y aquí vamos a cortar, podemos dejar este hilo un poco más largo. Ahora voy a traer un hilo que me mida lo que va a medir mi tira que une la borla hasta el cuadrado. Entonces puedo traer mi cuadrado para ver más o menos de cuánto lo voy a dejar. Yo recomiendo unos 30 centímetros para la borla del centro y más cortos para las de los lados. Y a esta longitud le vamos a sumar otros 20 centímetros para poder trabajar con este hilo con facilidad. Así que cortamos, yo aquí tengo más o menos 50 centímetros de hilo. Vamos a pasar por aquí, por entre las fibras y el cartón. Y vamos a hacer aquí el nudo superior de nuestra borla. Yo recomiendo hacer un nudo sobre sí mismo, dejando un extremo largo que va a ir unido al cuadrado y otro extremo más corto que luego esconderemos dentro de la misma borla. Aquí ya está. Ahora voy a cortar la parte de abajo y ahora vamos a traer otro hilo de unos 30 centímetros que vamos a ir amarrando en esta zona para crear la cabeza de nuestra borla. Vamos a ir enrollándolo, apretando en cada extremo de vez en cuando para crear este cuello y más arriba la cabeza de nuestra borla. Cuando ya tengamos el aspecto deseado, podemos hacer un pequeño nudo y no se preocupen por estos dos hilitos porque luego los vamos a esconder dentro de la misma borla y no se van a notar. Así que para esconderlos vamos a traer una aguja de lana. Hacemos lo mismo para su compañero y luego vamos a pasar aquí por una sesión de peluquería, cortando todos los hilos que sobresalgan y dándole la forma que nosotros queramos. Y así ya tendremos nuestra primera borla. Como esta yo haré 3, pero podemos hacer 5, 7, creo que siempre en número impar quedan bien. Vamos ahora a hacer los pompones. Voy a traer aquí un círculo de un diámetro un poquito más grande de lo que queremos nuestro pompón final. Aquí vamos a hacer unos círculos. Esto es un cartón de una caja de galletas. Y a estos círculos, que son 2, les vamos a hacer otro círculo interior un poco más pequeño. Ahora le vamos a hacer como una pequeña apertura que luego veremos para qué nos va a servir. Cortamos aquí por dentro y nos van a quedar entonces 2 pequeñas Cs con las que vamos a hacer nuestro pompón. Vamos aquí a traer el hilo con el que queremos hacer nuestro pompón y aquí le vamos dando la vuelta a nuestra letra C. Vamos a ir enrollándola con nuestra lana. Vamos entonces cubriendo toda la C
dando toda la vuelta y luego nos vamos a devolver. Recordemos, la idea es que esto quede súper tupido, que no nos demos cuenta de que hay un cartón debajo. Lo podemos hacer todo lo gordito que queramos. Aquí yo ya voy a cortar, podemos dejar ese hilo un poquito más largo y voy a preparar un hilo de unos 15-20 centímetros. Lo voy a tener ahí listo porque voy aquí a cortar. Puedo hacerlo por dentro de los dos cartones o entre el hilo y el cartón, lo que nos quede más fácil. Vamos a ir cortando a ras nuestros hilos. Vamos a sujetar bien con la otra mano, sobre todo al principio, que los hilitos pueden escaparse. Ya después se van a sujetar entre ellos mismos y no vamos a tener que apretar con tanta fuerza. Entonces aquí ya corté todo, voy a soltar, como ven, ellos ya se sujetan entre ellos mismos y vamos aquí por el centro de los dos discos, sobre todo aquí por la parte de la apertura, vamos a pasar primero. Vamos a pasar ese hilo que habíamos preparado, que teníamos reservado. Vamos a hacer con este hilo 2 nudos por el centro de los discos. Aquí mi primer nudo se va por el centro de los discos y ahora otro nudo. Voy a retirar ahora mis discos en forma de letra C y por último llega nuevamente la peluquería. Vamos a cortar todos los hilos que sobresalgan y bueno, a darle una forma más redondita a nuestro pompón. Ya lo tenemos listo, ahora llega la hora de unirlo todo. También podemos traer cuentas de madera, de cristal, podemos traer plumas, en fin, lo que a nosotros se nos ocurra. La idea es que esto haga una forma de V hacia abajo. Así que aquí voy a traer una aguja de lana para pasar ese hilo que era un poquito más corto, ese extremo más corto del hilo, dentro de la misma borla y esconderlo como si fuera un hilo más. Ahí está, luego lo cortamos que quede la misma longitud que los demás y con nuestra misma aguja de lana vamos a poner nuestro otro hilo, el que ya se une al cuadrado, y vamos a aprovechar para insertar todas las cuentas, los adornos y por supuesto nuestro pompón en la parte central. Cuando ya hayamos pasado todos los adornos que queramos ponerle a nuestra tira, vamos a buscar el punto del cuadrado donde queremos ponerla. Esta es mi tira central, así que voy aquí al punto central y hago un pequeño nudo. Este nudo lo voy a dejar flojo para luego poder ajustarlo cuando traiga mis otras tiras. Aquí lo dejo flojito, me encargo de las otras tiras que quiero hacer. Y me encargo ahora de la parte de arriba. Yo voy a hacer 2 lazadas, pero podemos unirlo en más puntos si queremos. Dejamos entonces ese espacio entre el palo y el cuadrado. Yo aquí tengo unos 2 centímetros. Y vamos a hacer un pequeño nudo. Luego ese nudo lo hacemos venir aquí por la parte de atrás y con ayuda de nuestra aguja de lana lo perdemos entre el tejido. Hacemos lo mismo en el otro lado y en todos los puntos en donde queramos unir nuestro cuadrado a nuestro palo. Y por último, como les digo, esos nudos estaban flojos, así que vamos aquí a hacer los últimos retoques. Y cuando ya tengamos decidido en dónde queremos los adornos y las longitudes de las tiras, ya terminamos de apretar nuestro nudo y escondemos el hilo dentro del mismo tejido. Y listo, ya tendremos lista nuestra decoración para colgar de cualquier pared, de cualquier armario, de nuestras puertas. Esperamos todas las ideas que se les ocurran con nuestro hashtag KatiaCalmAtHome. Ya nos vemos en una próxima clase donde aprenderemos a hacer nuestro mandala D y aquí seguiremos tejiendo nuestros mandalas y más ideas con ellos. Un abrazo y buen crochet.